Hay escenas en la historia, en los grandes relatos, que se te quedan grabadas, ¿no? Para mí, una de ellas es la de un líder atrincherado en su orgullo, el faraón, enfrentándose a una fuerza que simplemente no puede controlar. Y esa tensión en Egipto está a punto de romperse de la forma más espectacular, con la séptima plaga. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la plaga de granizo, la que se narra en el libro del Éxodo capítulo 9. Pero ojo, no como un simple cuento. Lo que nos interesa es que, viéndolo de cerca, no es solo un desastre natural, es un evento lleno de significados, de advertencias con una precisión, vaya, de cirujano, y milagros que parecen sacados de una película. Y para desmenuzar todo esto, tenemos el texto bíblico, vamos a comparar un par de traducciones para no perdernos nada, y claro, la joya de la corona, los comentarios de Rashi, el sabio medieval, que era como un detective del idioma hebreo. La misión de hoy es entender no solo qué pasó, sino por qué se contó de esta manera tan específica. Porque en los detalles, en la elección de una palabra sobre otra, ahí es donde se esconde todo el mensaje. Bien, pues entremos en materia. La historia no arranca con la tormenta, sino con una advertencia que ya de por sí es súper intensa. En Éxodo 9:17, Dios le advierte al faraón, y una de las traducciones que tenemos, la Kadosh, usa una frase que te golpea. Todavía pisoteas a mi pueblo. Pisotear. Híjole, eso suena mucho más personal y cruel que simplemente resistirte, ¿no? Esa fuerza en la palabra viene del hebreo original. Totalmente. Y esa palabra es la primera clave de todo. Aquí es donde Rashi nos abre los ojos. Se enfoca en el verbo hebreo mistolel, que es el que se traduce como pisoteas, y explica algo fascinante. Dice que la raíz de esta palabra es la misma que la de Selah, que significa sendero o camino. A ver, camino. ¿Qué tiene que ver un camino con pisotear? Piensa en un camino de tierra. ¿Cómo se forma? Pues a base de ser pisado una y otra vez. Se aplana, se compacta, se oprime por el peso constante. ¡Qué imagen! O sea, no es solo que el faraón los maltrate, es que los está desgastando, aplastando su espíritu día a día, como si fueran un camino. Exacto. La opresión no es un golpe, es un peso constante. La metáfora es brutal. El faraón está literalmente aplanando al pueblo de Israel con su tiranía. Vaya. Y Rashi, que era un obsesivo de los detalles, hasta añade una nota para los amantes de la gramática. Señala que en hebreo, en este tipo de verbos, una letra de la conjugación, la letra tav, en lugar de ir al principio como es normal, se mete en medio de la raíz de la palabra. Espera, a ver si entendí. ¿Me estás diciendo que en la forma en que se construye la palabra en hebreo ya nos está contando una historia sobre la opresión? Precisamente. Que no es solo el significado, sino la estructura misma de la palabra la que refleja cómo se está metiendo la opresión en la raíz del pueblo? Justo a eso voy. Es un detalle técnico, sí, pero nos muestra hasta qué punto el lenguaje está cargado de intención. La forma refleja el contenido. La opresión no es algo externo, se ha incrustado en la estructura misma de su existencia, igual que esa letra en la palabra. ¡Qué locura! Y después de esta advertencia tan cargada, viene la predicción, que es casi un desafío. Versículo 18. Mañana, a esta hora, haré caer una granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde su fundación. Lo que me llama la atención es la precisión. A esta hora. Digo, si vas a mandar una plaga devastadora, ¿qué más da si es a las 2 o a las 3? ¿Por qué ser tan específico? Porque no se trata solo de demostrar poder, sino de demostrar control absoluto. Se trata de eliminar cualquier posibilidad de que se interprete como una casualidad, como, qué tormenta de mala suerte. Claro. Y aquí Rashi nos regala otro detalle que no está en el texto a simple vista, pero que viene de la tradición oral. Comenta que Moisés no solo lo dijo, para que no quedara ni la más mínima duda, se acercó a una pared y hizo una marca. No es cierto. ¿En serio? O sea, literalmente sacó algo y marcó la pared. Tal cual, le dijo el faraón, cuando la sombra del sol llegue exactamente a esta marca mañana, en ese preciso instante comenzará la tormenta. ¡Órale! Eso lo cambia todo. No es una profecía vaga, es una cita con el destino. Es un milagro anunciado con reloj y calendario, ¿no? Diseñado para que el faraón no pudiera decir, ¡qué coincidencia! El mensaje es, yo controlo el tiempo y la naturaleza a mi antojo.
Eso es de un nivel de dramatismo increíble. Y me imagino que Rashi no se queda ahí. Viendo el patrón, seguro encontró algo en la frase desde que fue fundado. No lo dudes. Se fija en la palabra hebrea para fue fundado, que es Josda, y explica una pequeña regla gramatical que revela la lógica interna del idioma. Dice que muchas palabras en hebreo que en su raíz empiezan con la letra yod, al conjugarse en pasivo, cambian esa yod por una vav. ¿Ok? Y dé ejemplos para que quede claro. Yasad es el verbo fundar, pero fue fundado es ausda. Yalad es engendrar, pero fue engendrado es oladá. Me fascina que se detenga en esto. Pero, ¿qué ganamos nosotros, como lectores, al entender esta regla gramatical? Nos da un matiz extra. Pues nos muestra que el texto no es arbitrario, que tiene una estructura interna, una coherencia que a veces se pierde en la traducción. Al entenderla, apreciamos mejor la artesanía del relato y nos confirma que cada palabra fue elegida con un cuidado extremo. Es una invitación a leer con más atención. Y entonces, con esa precisión milimétrica, llega la plaga. La descripción era el versículo 24, es de película. Y hubo granizo y fuego ardiendo dentro del granizo. A ver, esto es imposible. Físicamente no tiene ningún sentido, ¿o sí? No, para nada. El agua apaga el fuego derrite el hielo. Exacto. Es solo una forma poética de decir que era una tormenta terrible. ¿O hay un significado más profundo en esa contradicción? Hay un significado fundamental. De hecho, Rashi lo llama un milagro dentro de otro milagro. Un milagro dentro de otro. ¿Cómo? El primer milagro, el obvio, era el granizo en sí mismo, de una intensidad nunca vista. Pero el segundo milagro, el que es teológicamente más potente, era que para cumplir la voluntad de Dios, estas dos fuerzas naturales, enemigas a muerte, hicieron las paces. ¡Qué buena forma de ponerlo! Es como si hubieran firmado una tregua, como si el agua y el fuego dijeran, ok, nos odiamos, pero tenemos un trabajo que hacer juntos. La imagen es potentísima. Exacto. Se unieron en un solo fenómeno para ejecutar el plan. Y para rematar el nivel de control, el texto nos recuerda que en la tierra de Goshen, donde vivían los israelitas, No cayó ni una sola piedra. ni una. El milagro no era solo una explosión de poder bruto, era una operación quirúrgica. ¿Y qué efecto psicológico tendría ver algo así? No solo una tormenta, sino una que rompe las reglas de la física. Me pregunto si el faraón lo vio como un acto de poder puro o como un acto de caos absoluto, como si el universo se estuviera desmoronando. Es una gran pregunta, y su reacción inmediata parece indicar que lo vio como un poder al que no le quedó más remedio que someterse. En el versículo 27, manda a llamar a Moisés y Aarón y suelta la frase que todos esperaban. Esta vez he pecado. El Eterno es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Esa mera. Por fin. Uno lee eso y piensa, ya está, se acabó el drama, reconoció su error. Parece el punto de quiebre, pero después de tanta terquedad, suena casi demasiado fácil, ¿no? Moisés piensa exactamente eso, que es demasiado fácil. Y su respuesta, en el versículo 30, es de una agudeza psicológica brutal. Le dice, pero en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que ustedes todavía no sienten temor frente al eterno Dios. ¡Uf, qué fuerte! Y la clave está en una sola palabra hebrea que Rashi, por supuesto, pone bajo el microscopio, la palabra terem, Ok, ¿y qué tiene de especial esa palabra, terem? que se podría traducir como antes, pero Rashi argumenta que su significado preciso en este contexto es todavía no. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. A ver, explícame eso. Moisés no le está diciendo, yo ya sabía desde antes de esta conversación que no temes a Dios. Le está diciendo algo mucho más directo. Yo sé que aquí y ahora, en este mismo instante, a pesar de tu confesión tan bonita, todavía no temes a Dios. ¡Wow! Es como si le estuviera leyendo la mente en tiempo real. Le está diciendo, te estoy viendo. Sé que actúas por miedo, no por convicción. Exactamente. Es la diferencia fundamental entre lo siento porque me cacharon y estoy sufriendo y lo siento porque entiendo el daño que hice y quiero cambiar. Moisés ve que la confesión del faraón es una reacción desesperada, una estrategia para que pare el dolor. Sabe que en cuanto la presión se alivie, su corazón volverá a endurecerse. Es una lección tremenda sobre la diferencia entre el arrepentimiento forzado y la transformación genuina.
Me hace pensar en las veces que uno promete cambiar algo solo cuando está en problemas, y en cuanto la crisis pasa, se nos olvida por completo. Es muy humano. Y esa precisión en los detalles continúa al describir las consecuencias de la plaga. Los versículos 31 y 32 son casi un informe agrícola. El lino y la cebada fueron destruidos, pero el trigo y el centeno sobrevivieron. Ok. Y aquí el texto mismo nos da una explicación lógica, ¿no? Casi científica. Dice que el lino y la cebada ya estaban maduros, rígidos, y por eso el granizo los partió. El trigo y el centeno, en cambio, estaban tiernos, flexibles, y aguantaron el golpe. Hasta aquí todo tiene sentido. Pero tratándose de este relato, me parece una explicación demasiado simple. ¿O hay algo más? Diste en el clavo. Siempre hay una capa más. La palabra hebrea que se usa para decir que el trigo y el centeno eran tardíos es afilot. Y Rashi, fiel a su estilo, nos ofrece una doble interpretación para esta palabra. Claro, siempre hay doble interpretación. ¿Cuáles? La primera es el sentido simple y lógico que acabamos de mencionar, tardíos. Pero luego nos comparte una interpretación del Midrash, que es una tradición de comentarios que buscan significados más alegóricos. Esta visión conecta la palabra afilot con otra raíz hebrea, la palabra pelé. ¿Y qué significa pelé? Significa maravilla o milagro. Según esta lectura, la frase no solo significa que las plantas eran tardías, sino que se hizo algo maravilloso o milagroso con ellas, para que sobrevivieran. Me encanta esa dualidad. Es como si el texto nos dijera, puedes verlo como un simple hecho de la naturaleza. O puedes ver la mano del milagro, usando la naturaleza como su herramienta. Exacto. No se excluyen, se complementan. Te deja a ti como lector elegir el nivel de profundidad. Esa es exactamente la riqueza del texto. Ambas explicaciones, la natural y la sobrenatural, coexisten. La supervivencia de esas cosechas fue, a la vez, lógicamente explicable y milagrosamente intencionada. Y la historia sigue hasta el final de la plaga. Para detener la tormenta, Moisés dice que tiene que salir de la ciudad para orar. A primera vista es un detalle menor, pero ¿por qué específicamente salir? ¿Acaso las oraciones no funcionan bajo techo? Rashi se hace la misma pregunta. Y la respuesta que da, basada en la tradición, nos mete de lleno en el choque cultural y religioso que estaba ocurriendo. Explica que, en su desesperación, los egipcios metieron a sus animales dentro de sus casas para protegerlos. Lógico, para que no murieran. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema, desde la perspectiva de Moisés, es que muchos de esos animales, bueyes, carneros, qué sé yo, eran adorados como dioses por los egipcios. Ah, claro. Por lo tanto, en ese momento, la ciudad entera estaba, a sus ojos, llena de ídolos. No era un ambiente puro, no era un lugar apropiado para dirigir una plegaria al único Dios. Tenía que salir, buscar un espacio limpio de esa idolatría para poder interceder. Eso es fascinante, pero no puedo evitar pensar que también suena un poco conveniente. Digo, podría haber otra razón, quizás más práctica, para querer salir de una ciudad donde te odian. ¿O Rashi está convencido de que es un tema puramente espiritual? La interpretación de Rashi es firmemente espiritual. Él ve cada acción de Moisés como un acto con un significado teológico. Desde su punto de vista, la pureza del espacio de oración era fundamental. Pero tu pregunta es válida, claro, porque nos obliga a pensar en las múltiples capas de motivación que pueden existir. Ok, entonces Moisés sale, reza y la plaga se detiene. Simplemente para de llover, o el texto nos da algún detalle más sobre cómo se detiene. Absolutamente. Y el detalle final es asombroso. El texto dice, literalmente, que la lluvia no llegó a tierra. La frase en hebreo es Lonitach Atza. Rashi interpreta esto de la manera más espectacular posible. No es que simplemente dejó de llover. Entonces, Significa que el granizo que ya estaba en el aire, en pleno descenso hacia el suelo, se detuvo en seco. Se quedó suspendido y nunca tocó la tierra. no puede ser. Es la imagen final del control absoluto, como si alguien le hubiera puesto pausa al universo. El cese de la plaga fue tan milagroso como su inicio. Se apagó como un interruptor. Un interruptor que desafía las leyes de la física hasta el último segundo. Cada parte del evento, desde el anuncio con la marca en la pared hasta esto, fue diseñada para no dejar el más mínimo lugar a dudas.
Si lo ponemos todo junto, esta plega de granizo fue mucho más que una simple tormenta. Fue una clase magistral de comunicación. Tuvimos la precisión lingüística para definir la opresión, el desafío del tiempo, el milagro del fuego y el hielo, y esta visión casi de psicólogo sobre la diferencia entre una confesión por miedo y un cambio real. Exacto. No fue un acto de fuerza bruta, fue un evento codificado, lleno de capas de significado. Y eso, creo, nos lleva al remate de la historia, que es casi la parte más trágica. El versículo 34 dice que, tan pronto como el faraón vio que la tormenta había cesado, prosiguió pecando y endureció su corazón, él y sus siervos. Después de todo lo que vio, es increíble. Vio las leyes de la física romperse frente a sus ojos, y en cuanto tuvo un respiro, volvió a lo mismo. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de un rey egipcio de hace miles de años. Es una pregunta para cualquiera. ¿Qué se necesita realmente para que un cambio de perspectiva sea auténtico y duradero? ¿Qué hace que una persona pase de una simple reacción al miedo a una transformación real de su forma de ser? Esta historia nos muestra que ni el milagro más espectacular es suficiente si no hay una disposición interna para cambiar. Nos deja con la duda en el aire. ¿Cuándo una confesión de «he pecado» se convierte de verdad en el primer paso de un camino nuevo y no solo en una pausa antes de volver al de siempre?